Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar, como siempre, hasta las 6:10 para inicio de clase y procedemos. Hola, mi Esteban, ¿cómo estás? Mi Esteban, un favor importante. Yo no sé si tú tengas el número personal de Erika, pero es que ella se fue preocupada porque no habíamos conseguido. Dile que ya solucioné, que tengo quien de la clase de 6 a 7 y 7 a 8 que ya reconfirmó, que mañana le paso los datos, que es súper responsable, súper buena, así que sin lío. Las clases de los miércoles 6 a 7 y 7 a 8 ya están solucionadas virtualmente. Bueno, no sé si tengas el personal de ella, un número donde se le pueda escribir, es que está como preocupada. Y bueno, que ella me acabó de confirmar hasta ahorita y ya le dejé el mensaje, pero ya salió, como para que duerma tranquila. Un abracito, mi Esteban, gracias. Estoy entrando a clase justamente. Bueno, oye, las diapositivas, la verdad, las envían el mismo día, ¿sí? Literalmente el mismo día. Pero si tú te das cuenta, los temas no son muy complejos. Las envían el mismo día antes de mediodía. Como es en la noche, no alcanza a mirarlas. Bueno, bye, bebé. Igual entro a clase. Hola, mis queridos estimados estudiantes, ¿cómo están? Bueno, les cuento que de pronto la próxima clase los acompaña otro docente, o yo también, no se sabe. Mis queridos y estimados, ¿cómo les ha ido? Cuéntenme. Mao, me place verte todos los miércoles. Wilmer, Julián, María Fernanda, ¿cómo están? Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de vía de administración y técnicas seguras. ¿Están por aquí presentes? Sí, jefe, buenas tardes. Hola, Wilmer, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien, voy a gracias. compartir. Vale, voy a compartir pantalla. Bien, María Fernanda, efusiva y contenta de darles clase. Estaba por ahí coordinando unas clases que están pendientes. Y bueno, contenta de estar aquí con ustedes impartiéndoles una nueva temática hoy. Bueno, chicos, ¿ven mi pantalla? Creería que sí. Bueno, si no ven mi pantalla, me cuentan. Los chicos, perdón. La vía correcta y una técnica segura protegen la vida del paciente. Este tema ha sido repetitivo durante los últimos miércoles, pero es un tema muy, muy, muy importante que nos atañe a todos. Lamentablemente, hay muchos errores que desde el área de la salud se cometen por muchas circunstancias. Em, Descuido, aceleración, afán de hacer las cosas, sobrecarga laboral. Creería yo incluso que la sobrecarga laboral es la principal razón, para ser totalmente sincera y transparente. Me atrevería a decir que la sobrecarga laboral más que cualquier otra cosa. Y por eso es un tema tan importante que hemos estado hablando en todas las masterclass. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Que ustedes tengan presente la vía de administración, la técnica segura, todo lo que tiene que ver con la bioseguridad y la seguridad del paciente. ¿Qué son las vías de administración? Son las diferentes formas o rutas por las cuales un medicamento ingresa al organismo para ejercer su acción terapéutica, es decir, para sanar al paciente. Entonces está las vías enterales, que son todas las vías digestivas, oral, sublingual y rectal.
Las vías parenterales, que son las vías inyectables, intramuscular, intravenosa, subcutánea y, bueno, normalmente están las tópicas, que son otras vías, la inhalatoria, la oftálmica. Por ejemplo, la inhalatoria están los puff, tópica, las cremas, oftálmica, las gotas, óticas, el oído, intramuscular, en la nalga, bueno, en la pierna también se puede aplicar inyección intramuscular, endovenosa, su nombre lo dice, en las venas, subcutánea, eh, también es inyectada, pero en la forma de la jeringa, ahorita la vamos a ver, el ángulo de la jeringa es diferente. Pues por vía enteral, oral, sublingual y rectal. Oral, administración por deglución para absorción gástrica o intestinal. Sublingual, a colocación debajo de la lengua para absorción rápida por mucosa. Y rectal, administración para absorción a través de la mucosa rectal. ¿Alguien ha administrado alguna de estas vías? Enteral, bueno, oral se lo administra hasta uno mismo. Sublingual, uno en algún momento también se ha puesto acá, que es mucho más rápida. Es una vía mucho más rápida. Y rectal, pues, mm, por el ano, ¿no? Por la mucosa rectal. Pero aparte de oral, ¿alguno de ustedes ha administrado sublingual y rectal o solamente oral o ninguna? Bueno, Jefe, buenas vías tardes. parenterales. Yo me había Hola, mi conectado a la niña. y no me había dado cuenta que ya había empezado porque tenía el computador dizque en silencio y le estoy dando la Tranquila que yo no me Tranquila, que yo también estaba un poco acelerada solucionando un tema de unas clases y tampoco me di cuenta que ya eran las 6:05, pero bueno, aquí estamos, bienvenidos todos. Gracias. Entonces, estaba hablando de vía parenteral, intradérmica, entonces en la dermis, subcutánea, en el tejido adiposo, cogemos la grasita, en la grasita la ponemos, intramuscular, pues como su nombre lo dice, en el músculo, y endovenoso en el tejido sanguíneo. Otras vías de administración, tópica, oftálmica, ótica, inhalatoria. Niños, hay una cosa que se confunde mucho en salud y es oftálmico y ótico. Muchas veces la gente se pone gotas del oído en los ojos o viceversa. Obviamente es más riesgoso ponérselo en los ojos que en los oídos, pero ni lo uno ni lo otro, como dice el dicho. O sea, no, ni ponerme en los oídos ni ponerme en los ojos. Las gotas de los ojos para los ojos, las gotas de los oídos para los oídos, siempre. Técnica segura. Entonces está la higiene de manos, la verificación de los correctos, la técnica séptica y la preparación segura de medicamentos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cuidados vamos a utilizar según las vías? El ángulo de inserción es súper importante, el sitio anatómico, el volumen permitido y la velocidad de flujo. Yo quería compartirles un video, espérenme a ver si, denme un minuto, por favor, a ver si me carga, porque quiero que sea una clase dinámica, pero denme un segundo a ver si me carga, si lo compartimos rápidamente. Ya está. Listo. Un minuto, mis niños. Vamos a ver que cargue. Espérenme a ver. Ah, pero no en mi pantalla, ¿verdad? Híjole, espérenme tantito. Bueno, acá está. El té médico no es de acá del país, pero me gusta cómo lo muestran. Compartir audio.
Ventana. Aquí está. Sí ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Y escuchan? Sí, No jefe. se escucha. ¿Así? ¿Otra vez? ¿Se escucha? No, señora, solo se ve. Espérenme a ver, que el video dura 2 minuticos, es que no es más. Mm, A ver, vamos a compartir pantalla. Compartir. Compartir. Listo. Ventana. Ah, sí, es que no lo había activado. Perdón, chicos, fue mi culpa. Listo, creo que ahora sí se tiene que escuchar. Hay muchos tipos de inyectables. Los más frecuentes, de acuerdo a la profundidad y a la estructura donde se colocan, son los intradérmicos, los subcutáneos, los intramusculares y los endovenosos. La vía intradérmica se utiliza para algunos medicamentos, vacunas o pruebas diagnósticas. Se puede hacer en el hombro o en el antebrazo. Y se utilizan jeringas muy pequeñas, como esta, con agujas muy chiquititas. Una inyección subcutánea se inyecta justo por debajo de la piel, en la grasa, entre la piel y el músculo. Algunos ejemplos de medicamentos que pueden inyectarse a nivel subcutáneo son, por ejemplo, hormonas en tratamientos de fertilidad, insulina en pacientes diabéticos o hormonas de crecimiento para los niños que lo necesitan. Generalmente se aplica alrededor del ombligo. Las inyecciones intramusculares se aplican directamente en el músculo, generalmente en las nalgas. Se puede usar para medicamentos como antibióticos o medicamentos para el dolor. Las inyecciones endovenosas se aplican para ciertos medicamentos, como algunos antibióticos o suero en el caso de pacientes deshidratados. Hay dos tipos de administraciones endovenosas o por la vena, en bolo y en infusión. En el caso de las administraciones de endovenosos en bolo, se utiliza una jeringa como esta y se coloca todo en un ¿Qué solo pasa, zorro? procedimiento que puede durar entre 1 a 30 minutos. En el caso de la infusión, se utiliza un suero como este y en el suero se coloca el medicamento para que vaya cayendo gota a gota, de acuerdo a la indicación de tu médico. Recuerda que los inyectables deben de ser colocados por personal de confianza, capacitado, porque si no pueden producir hematomas, infecciones o hasta complicaciones más severas. Si necesitas un inyectable, pídelo por Doctus. Bueno, hola chicas, chicos y chicas. Bueno, lo de la propaganda, omitámoslo, pero quienes pudieron ver el video, yo la idea del video, y se los copio por acá, era que vieran los ángulos de las jeringas, del intradérmico, el subdérmico, el intramuscular, bueno, algunos ángulos de los que se habla. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla para continuar con la presentación. No sé qué les pareció el video, si les pareció práctico. Bueno, Muy interesante, jefe, bien explicado. vale. Gracias. Sí, la idea es tratar bueno, yo lo que estoy tratando es de que las clases sean un poco diferentes a solo presentar una diapositiva,
para que ustedes también tengan de cierta manera como un espacio visual diferente. Entonces, los ángulos de inserción están, cuando es intradérmica de 10 a 15, cuando es subcutánea 45 y cuando es intramuscular, derecho, directo, 90 grados. Sitio anatómico, pues la elección precisa según el tipo de fármaco y el volumen a administrar. Volumen permitido, respetar estrictamente los límites de capacidad de cada tejido y controlar el tiempo de infusión para evitar reacciones adversas. Evidentemente, nosotros no vamos a poner 5 ml subtérmico, o sea, eso no va a pasar. Errores frecuentes, está la vía correcta, la vía incorrecta, la mala técnica, la contaminación y la mala velocidad del fármaco. ¿Cuál es la vía incorrecta? Pues administrar por una ruta no prescrita o inadecuada, mala técnica, incumplimiento de los pasos procedimentales estándar, contaminación, ruptura de la técnica aséptica durante la preparación, mala velocidad, administración demasiado rápida o lenta de un medicamento. Miren, chicos, por ejemplo, la buscapina compuesta. La buscapina compuesta es ciosina, butilbromuro, más dipirona 2.5. Si nosotros ponemos la buscapina compuesta de afán, le podemos provocar al paciente una anafilaxis. ¿Qué es normal en un paciente? No. ¿Por qué se da? Porque es un medicamento que se debe pasar suave. Pero a veces yo tuve en mi caso un auxiliar que ya eran como las 6:30 de la tarde, salía a las 7, tal, y del afán de salir y irse y todo el cuento, puso a tope el medicamento. Oh, por Dios, el paciente nos hizo una anafilaxis. ¿Por qué? Pues porque la auxiliar lo único que hizo fue administrar eso a tope. Y no, si el medicamento requiere dilución, lo diluyo. Si el medicamento requiere que sea goteo, lo pongo a goteo, pero yo no lo paso rápido, y menos endovenoso. ¿Cuál es el rol del auxiliar? Pues preparar el medicamento, verificar el medicamento, administrar el medicamento, vigilar al paciente y educar al paciente. ¿Quién de ustedes me quiere contar el paso a paso? Es decir, si yo preparo, yo administro. No permito que nadie administre por mí. Pero cuando hablo de educar al paciente, ¿qué? Si el paciente está cansado, adolorido, ¿ustedes creen que quiere tener a una persona ahí, dígale educación? No. Pero cuando yo hablo de educar al paciente, hablo de decirle al menos al paciente, don Pedro, don Carlos, doña Andrea, don Joaquín, doña María, este medicamento que le vamos a poner le va a ayudar para el dolor, para ese dolor que está sintiendo ahorita. ¿Sí? La técnica segura también hace parte del cuidado humanizado. Y administrar con seguridad es cuidar con responsabilidad. Hoy fue un poco corta la clase. No sé si tienen algo de preguntas, dudas, inquietudes que yo pueda resolver por ustedes con respecto a esto. Hablamos de un caso específico. Quiero hablarles de un caso específico de errores en la administración de medicamentos. Pero antes de eso, pues quiero saber si ustedes al día de hoy tienen alguna duda. O sea, con lo que acabé de explicarles, ¿les quedó todo claro? Jefe, digamos, si se administra un medicamento que no o sea, por la vía incorrecta, aparte de eso que su merced mencionó ahí, ¿qué otra afectación tiene el paciente? Depende del medicamento. O sea, depende del medicamento. Porque si es, a ver, y depende de la vía, ¿sí? Porque, por ejemplo, si administro acetaminofeno oral, endovenoso, obviamente voy a producir una lesión. ¿Por qué? Le puede dar flebitis, le puede dar una contaminación bacteriana al paciente, un riesgo cardiovascular, ¿sí? Generalmente. Ahora, en la cola, pues de cierta manera es un poco menos complejo, pero se va a producir un absceso que puede terminar en una necrosis. Entonces, o sea, aunque aparentemente es menos, digamos, lo que un poco más manejable, porque igual el medicamento va a estar ahí y tal, se va a absorber mal. Entonces, evidentemente,
se puede producir dolor intenso, inflamación, un absceso que puede terminar incluso en una necrosis tisular, o sea, en el tejido muerto. Entonces, siempre va a depender del medicamento y de la dosis y del error. Por ejemplo, si a mí me mandaron un acetaminofén y me tomé 2, bueno, hasta 3, no me va a pasar nada. A mí 1500 miligramos de acetaminofén no me van a matar. Pero si por el contrario, en lugar de eso, me dan 2, 3 hipertensivos, antihipertensivos, me pueden matar. ¿Sí me explico? Entonces va a depender mucho del medicamento, ¿sí? Les voy a leer este caso para que ustedes opinen. María González, femenina de 68 años, tiene antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica estadio 3. Ingreso hospitalario por neumonía adquirida en la comunidad. Durante su hospitalización, el médico ordena ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, insulina regular según glucometría, furosemida 20 miligramos endovenoso cada 12 horas y enoxaparina 40 miligramos subcutáneo cada 24. La enoxaparina es un anticoagulante. En el turno de noche, una enfermera recién incorporada recibe múltiples pacientes y el servicio se encuentra con alta carga laboral. Durante la administración de medicamentos, revisa rápidamente el CARDES y administra 40 miligramos de furosemida. ¿Quién recuerda cuántos miligramos de furosemida era? Eran 20 miligramos de furosemida. Ella le administró 40 miligramos. Debido a una mala interpretación de la orden médica y falta de doble verificación. ¿Se acuerdan que uno de los principales cuidados de medicamentos es el verificar doble vez la dosis, el miligramo y todo esto? Bueno, 2 horas después, la paciente presenta hipotensión arterial, mareo y debilidad, disminución importante del volumen urinario, alteración electrolítica y hipocalemia. El equipo identifica el error tras revisar la hoja de medicamentos y nota que se duplicó la dosis prescrita. Vamos a analizar un evento adverso. Entonces, ¿cuál es el tipo de error? Error de administración de medicamentos por. Cuéntenme cuál es el error. Sobredosis. Dosis incorrecta, ¿sí? Falta de verificación. Acuérdense, doble verificación. Pero no solamente es analizar esas dos cosas. Hay un factor externo que también pudo llevarla a eso. ¿Quién me dice que fue? La sobrecarga que estaba con muchos pacientes y que era nueva también. F. La sobrecarga. Más que era nueva, la sobrecarga. Evidentemente tenía mucho trabajo. Comunicación deficiente. Porque claro, si ella hubiera tenido una mejor comunicación hasta con el mismo paciente, hubiera verificado doble vez, hubiera mirado, hubiera argumentado, no hubiera pasado. Los factores contribuyentes, exceso de pacientes asignados, fatiga de personal, no aplicó los correctos de medicación, que en este caso son los discorrectos, la orden médica escrita poco clara, ausencia de doble chequeo, intervenciones realizadas. Se suspende temporalmente el medicamento, se monitoriza hemodinámicamente o de forma hemodinámica continua a la paciente, se reponen líquidos y potasio, se notifica al médico tratante, se reporta como evento adverso al comité de seguridad del paciente y la educación y retroalimentación al personal de enfermería. Ahora, ¿cuál es la reflexión? En este caso, se evidencian cómo los errores de la administración de medicamentos pueden comprometer la seguridad del paciente y generar eventos adversos prevenibles. La aplicación rigurosa de administración segura, especialmente los 10 correctos de medicamentos, junto con una adecuada comunicación y cultura de seguridad, son fundamentales para disminuir los riesgos de admisión. Recordemos los 10 correctos: paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta, vía correcta, registro correcto, razón correcta, o sea, porque se pone la respuesta correcta, educación correcta y derecho al paciente a rechazar, porque el paciente puede decir, no me dijo poner el medicamento. Ella debió haber verificado doble vez el medicamento, no lo hizo, sufrió las consecuencias. Debió doble vez haber verificado la orden
médica, la historia clínica, los signos y síntomas del paciente. ¿Me explico? Hasta acá, ¿qué más quieren agregar a esta reflexión de esa situación o de ese caso de enfermería que estamos hablando? Bueno, vamos a leer otro. Entonces, a un paciente que se llama Carlos Méndez, masculino de 72 años, antecedentes de hipertensión arterial y EPOC. ¿Saben qué es EPOC? ¿No? No sé. Sí, jefe. Enfermedad pulmonar crónica obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, efectivamente. Y ese paciente está hospitalizado por infección respiratoria. Indican darle ceftriaxona 1 gramo, que es antibiótico, salbutamol, nebulizarlo cada 6 horas, enoxaparina, que es un anticoagulante, 40 miligramos subcutánea diaria, y acetaminofén, 500 miligramos oral, si hay fiebre. Durante el turno de la mañana, la auxiliar de enfermería encuentra al paciente con temperatura de 38,5. Al revisar rápidamente la bandeja de medicamentos, administra accidentalmente la enoxaparina por vía intramuscular en glúteo, creyendo que era el acetaminofén indicado. Ahora, después el paciente presenta dolor intenso en el glúteo, hematoma grande en la zona, inflamación local, descenso leve de la hemoglobina, porque claro, la enoxaparina es anticoagulante. La enfermera jefe revisa la administración y detecta el error. ¿Qué ocurrió? Se presentó un error de administración de medicamentos por confusión de medicamentos, error de vía de administración, falta de verificación antes de aplicar, no lectura completa de la orden médica. Factores que contribuyeron, factores humanos, el afán durante el turno, las distracciones, el exceso de confianza. Nunca vamos a ver una persona que está aprendiendo a manejar un carro accidentada. Eso nunca va a pasar. Porque siempre va a estar sigilosa, vigilante, revisando. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos confiamos? Pues como su nombre mismo lo dice, hay un exceso de confianza y yo no verifico porque yo ya me las sé todas y ya está. Institucionales, sobrecarga laboral, mala organización de medicamentos, falta de doble chequeo. ¿Y qué correctos fallaron? Medicamento correcto, vía correcta, dosis correcta, registro correcto y paciente correcto, porque debe verificar siempre que sea el paciente. ¿Qué debemos hacer? Informar inmediatamente a enfermería y a medicina, vigilar signos de sangrado, aplicar medidas locales según indicaciones, registrar el evento, realizar reporte de seguridad. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? En este caso, la enseñanza, chicos, es que hay que leer completamente la orden médica, verificar nombre y concentración del medicamento, confirmar la vía de administración, revisar la etiqueta antes de aplicar, preguntar cuando exista la duda, porque la seguridad del paciente depende de la atención detallada y el cumplimiento estricto de protocolos. 1 minuto de verificación puede prevenir complicaciones graves. Es importante, chicos, miren, a veces la sobrecarga laboral nos hace coger que cuando nos damos cuenta le pusimos a un paciente heparina que no necesitaba heparina, le pusimos a un paciente, me lo invento, atropina que no necesitaba atropina. Hay medicamentos muy sencillos como darle una dosis de más de acetaminofén a una persona, que eso nunca va a ser un problema o, bueno, dentro de lo general, a no ser que la persona tenga alergia a los AINES, por ejemplo, que ahí sí ya sería un problema. Pero digamos que estamos a la vanguardia como profesionales. Debemos estar siempre a la vanguardia. Pero cuando nos equivocamos, cuando ponemos un medicamento que sí es grave, que puede matar al paciente, pues ya el descuido no va a ser como tan menos grave de haber puesto un acetaminofén de más. ¿Me explico? Bueno, chicos, y vamos por un tercer caso clínico, pero ustedes me van a ayudar. Caso clínico. Paciente Elena Rodríguez, 81 años, femenina,
con antecedentes personales de hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad renal crónica estadio 3. Motivo de la hospitalización, paciente que ingresa por dificultad respiratoria, edema en miembro inferior y descompensación de insuficiencia cardíaca. Evolución clínica inicial. Al ingreso, la paciente se encontraba disneica, o sea, con dificultad respiratoria, hipertensa, con saturación de oxígeno en 90, edema positivo en miembros inferiores, fatiga marcada. El médico ordena oxígeno por cánula nasal, restricción hídrica, ¿eso qué significa? Que no debe consumir tanto líquido, control estricto de líquidos, furosemida, enalapril, insulina, según glucometría, monitorización de signos vitales. Durante el cambio de turno, el servicio encontraba con sobreocupación hospitalaria y déficit de personal. Un auxiliar de enfermería apoyaba la preparación de medicamentos mientras la enfermera profesional atendía una urgencia en otra habitación. En la preparación de medicamentos, el auxiliar se confundió la furosemida con otra presentación de mayor concentración y preparó una dosis de 80 miligramos en lugar de 20 prescritos. O sea, la orden la triplicó. La administración se realizó sin doble verificación y sin confirmar nuevamente la orden médica. ¿Qué sucedió? Aproximadamente 2 horas después de la administración, la paciente comenzó a presentar hipotensión arterial, mareo intenso, sudoración fría, debilidad generalizada, taquicardia, disminución del estado de alerta. Posteriormente, los exámenes evidenciaron hipocalemia severa, deshidratación, alteración de la función renal, riesgo de arritmia cardíaca. La enfermera jefe revisó la hoja de medicamentos y detectó que la dosis administrada cuadriplicaba la orden médica. Intervenciones realizadas. El equipo asistencial actuó de inmediato. Se suspende el diurético, se canaliza de nuevo vía endovenosa, se administran líquidos bajo control estricto, corrección de potasio, se monitoriza continuamente, valoración médica urgente, reporte del evento adverso, seguimiento por comité de seguridad. ¿Cómo vamos a analizar? Tipo de errores presentados. Error de medicación, ¿cierto? Porque administró el medicamento que no era. Error de dosis, porque además de eso cuadriplicó la orden. ¿Es un evento adverso prevenible, sí o no? ¿Ustedes qué creen? Bueno, y la falla de administración segura de medicamentos. Factores que contribuyen. 1, sobrecarga laboral. Ya sabemos que siempre es un factor. Alta ocupación, fatiga del personal, múltiples pacientes críticos, interrupciones constantes. ¿Qué pasa? La sobrecarga disminuye la capacidad de concentración y aumenta el riesgo de error. Falta de doble verificación. Los medicamentos de alto riesgo requieren confirmación antes de la administración. Pues la verdad, yo me atrevería a decir que todos los medicamentos, no solamente los de alto riesgo. Pero en este caso no se verificó, ¿sí? Hay que verificar concentración, dosis prescrita, ampolla correcta, cálculo final. Chicos, esto es súper importante. La transición entre turnos es un momento crítico, es decir, cuando yo le entrego mi turno a Wilmer, por ejemplo, es un momento crítico y ahí es donde la información incompleta favorece que ocurran equivocaciones. Exceso de confianza, lo que les digo. Cuando uno administra rápidamente y automáticamente un medicamento puede llevar a omitir cosas muy sencillas de seguridad que son prevenibles y que cuando ocurren pues pueden causar una gran tragedia. ¿Qué correctos vulnerados? ¿Cuáles se vulneraron? Medicamento correcto, dosis correcta, registro correcto, velocidad correcta, valoración correcta antes de administrar. Argumentación educativa para auxilio. O sea, ¿cómo puedo yo argumentar esto para ustedes? ¿O cómo vamos a argumentarlo? En este caso, es importante que revisemos que incluso los medicamentos que son de uso frecuente pueden convertirse en un riesgo grave para el paciente. Importante que siempre revisen la orden médica, que siempre revisen la concentración del medicamento, la identificación del paciente, la confirmación de dosis, la consulta ante cualquier duda. Y bueno, básicamente todo esto es para que ustedes aprendan de los errores de otras personas, son historias de la vida real, mejoren protocolos, protejan al paciente, fortalezcan el trabajo en equipo.
Bueno, a grosso modo ese es el tema. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, todo claro. Bueno, chicos, entonces si todo está súper claro, gracias por su tiempo, gracias por el espacio, muy válido, muy importante. Y nada, nos vemos la próxima clase. Gracias, jefe. Gracias, Con mucho muchas gracias. gusto.